Listra. Joyería Hermón presenta. E fragancia espiritual que nous nacen en laboratorio, sino en la intimidad con Dieu y en la décision de vivir apartado para Él. Preparat para respirar profondamente el aroma de la consagración, de la valentía y de la voz que clama en el desierto. En un mundo saturado de aromas artificial, el sonor sigue buscando quien huelan a autenticidad, a desierto y a cielo. Comenzamos. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Juan el Bautista es una figura central en el Nuevo Testamento, conocido como el precursor de Jesús y un poderoso mensajero del arrepentimiento. Su ministerio se desarrolla en un contexto desértico, un lugar que symboliza tanto la soledad como la reflexión profunda. En la cultura judía, el desierto era un espacio de encuentro con Dios, donde los profetas a menudo se retiraban para recibir revelación y preparar el camino para lo que estaba por venir. Juan, con su vestimenta de piel de camelo y su dieta de langosta y miel silvestre, se presenta como un profeta auténtico, que vive en estrecha conexión con la naturaleza y el mensaje divino. El papel de Juan el Bautista es fundamental porque no solo anuncia la llegada de Jesús, sino que también actúa como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su vida y ministerio contemplan las profecías del Antiguo Testamento, como se menciona en Isaías 43, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endrezad calzada en la soldad a nuestro Dios. Juan es esa voz, clamando en el desierto, invitando a todo a reconocer la eminente llegada del Mesías. Juan el Bautista, el profeta del desierto, el heraldo del Mesías, el perfume silvestre que preparó el camino para Cristo. Juan no fut perfumado por esencia de este mundo. Su fragancia provenía de una vida de separación, de ayuno, oración, y obediencia radical. Su aroma espiritual no complacía al olfato de los poderosos, pero llegaba directo al corazón de quien anhelaban un cambio. Vestido con piel de camelo, alimentándose de langosta y miel silvestre, su vida tenía el olor de alguien que había muerto al sistema del mundo, y por eso podía señalar con autoridad, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era un perfume profético. No suavizaba el mensaje, no se diluía, no pretendía encajar. Como el Dior sauvage, tenía una presencia imponente, que no pasaba desapercibida. Su vida y mensaje levaban nota alta de arrepentimiento, nota media de preparación espiritual, y nota de fondo que apuntaban a Cristo como el centro. El desierto donde habitaba Juan no era simplemente un lugar geográfico. Era un lugar espiritual donde el ego es quebrado, donde el ruido del mundo es silenciado y donde Dios habla con claridad. Allí, lejos de los templos y de la política religiosa, se gestaba un aroma diferente, uno que no buscaba reconocimiento, sino autenticidad. En la Biblia, el aroma a menudo simboliza la presencia de Dios y la aceptación de nuestra ofrenda. Cuando hablamos del aroma del arrepentimiento, nos referimos a la fragancia que emana d'un corazón sincero que se vuelve hacia Dios. Este aroma es agradable y puro, algo que atrae la atención divina y provoca un cambio en el ambiente espiritual. Así como un perfume de alta calidad puede llenar una habitación, el verdadero arrepentimiento tiene el poder de transformar no solo al individuo, sino también a las comunidades y a las naciones. El arrepentimiento, al igual que un aroma, puede ser intenso y penetrante. Cuando alguien se presenta en Dios con un corazón contrito, y esa sinceridad puede ser percibida por quienes lo rodean. Es un aroma que invita a otro a reflexionar sobre su propia vida y a considerar su relación con Dios. En este sentido, el arrepentimiento actúa como un catalizador para la transformación personal y comunitaria. Cuando Juan el Bautista llama a la gente a arrepentirse, no solo está hablando de un cambio superficial, sino de una renovación total del ser. Es un llamado a despojarse de las cargas del pecado y a abrazar una nueva vida en Cristo. Cuando una persona se arrepiente y busca la reconciliación,
Su actitud puede influir en aquello que la rodean. Esta fragancia de humildad y autenticidad puede desarmar resentimiento y abrir puerta a la restauración. Así como un buen perfume puede hacer que otros se sientan atraídos y cómodos, el arrepentimiento genuino puede crear un espacio donde la gracia y el perdón fluyan libremente. El arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, et el reconocimiento de nuestra necesidad de un Salvador. A medida que nos acercamos a él, permitimos que el aroma de nuestra vida cambie, convirtiéndonos en una fragancia que glorifica a Dios y atrae a otros hacia su amor. En nuestra vida, el momento en los que nos encontramos desviados de la senda correcta, atrapados en patrón de comportamiento que nos alejan de Dios. Juan nos desafia a examinar nuestra vida y a identificar esa área que necesitan ser enderezada. Esto puede significar dejar atrás vieja costumbre, romper con relación tóxica o simplemente hacer un compromiso más profundo con la oración y la lectura de la palabra. La preparación del camino es un llamado a la acción, a tomar decisión deliberada que reflejan nuestro deseo de seguir a Cristo. Juan no solo predicaba a individuos aislados, su mensaje resonaba en toda la comunidad. En el contexto actual, esto no recuerda que nuestra fe no es solo un asunto personal, sino que también tiene un impacto en aquello que nos rodea. Al vivir de manera que preparemos el camino del Señor, podemos influir en nuestra familia, amigos y comunidad. Nuestro testimonio puede ser un faro de luz que guía a otros hacia la verdad de Cristo. Así, preparar el camino se convierte en un esfuerzo colectivo donde cada creyente juega un papel crucial en la expansión del reino de Dios. La llegada de Jesús no es solo un evento histórico, es una realidad presente en nuestra vida. Cada día, tenemos la oportunidad de encontrar a Cristo en nuestra circunstancia, en nuestra interacción y en nuestro servicio a los demás. Preparar el camino del Señor significa estar alerta y receptivo a su presencia en nuestra vida, permitiendo que su amor y gracia fluyan a través de nosotros. Es un llamado a vivir con expectativa, esperando que Dios actúe y se mueva en nuestro medio. Preparar el camino del Señor es un llamado a la acción que requiere de nosotros un compromiso genuino de limpieza, renovación y disposición. Es un proceso personal y comunitario que nos invita a vivir con integridad y autenticidad, mientras esperamos la llegada de Cristo en nuestra vida y en el mundo. Al hacerlo, no solo nos preparamos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en instrumentos de su gracia, ayudando a otros a encontrar su camino hacia él. Este llamado a la preparación es un privilegio y una responsabilidad que cada creyente debe asumir con seriedad y alegría, sabiendo que estamos colaborando en la obra divina de redención y transformación. Aroma salvaje. Este aroma no se refiere a un perfume delicado o refinado, sino a una fragancia cruda y auténtica que proviene de una vida vivida en la verdad y la radicalidad del mensaje del Evangelio. Juan, con su estilo de vida austero en el desierto, su vestimenta de piel de camelo y su dieta de langosta y miel silvestre, personifica un tipo de autenticidad que atrae a las multitudes, pero también desafía las normas sociales y religiosas de su época. Este aroma salvaje es un símbolo de la pureza de su mensaje, que clama por el arrepentimiento y la preparación para la llegada del Mesías. El impacto de este aroma salvaje se manifiesta en la forma en que las personas responden al llamado de Juan. Cuando la gente se acerca a él, no solo están buscando respuesta, sino que están siendo atraídos por la autenticidad de su vida y la urgencia de su mensaje. Este aroma despierta en ello un sentido de necesidad espiritual, un anhelo de algo más profundo que las prácticas religiosas superficiales que habían estado viviendo. Juan nous offre ce sistema de creencia cómodo. En cambio, presenta un desafío que requiere un cambio radical en la forma en que las personas piensan y actúan. Este impacto se traduce en un movimiento masivo de arrepentimiento y transformación, donde muchos se sumergen en el agua del Jordán, simbolizando su deseo de renacer y dejar atrás su vieja vida. El aroma salvaje tiene un efecto purificador. El agua a menudo simboliza la limpieza y la renovación. Al sumergirse en el río, las personas no solo están realizando un acto simbólico, sino que están experimentando una transformación interna. Este acto de bautismo,
Ha impulsado por el aroma salvaje del arrepentimiento, le permite despojarse de su pecado y comenzar de nuevo. La experiencia del bautismo es un momento decisivo en su vida, donde la fragancia del perdón y la gracia de Dios invaden su ser, marcando el inicio de una nueva relación con el Creador. Además, el aroma salvaje de Juan el Bautista también desafía la estructura de poder establecida. En un tiempo en que la religión estaba íntimamente ligada a la política, Juan se presenta como una voz profética que no teme confrontar a los líderes religiosos y políticos de su día. Su mensaje de arrepentimiento y su llamado a la justicia social resuenan con aquello que se sienten marginado y oprimido. El aroma de su vida y su ministerio se convierten en un símbolo de resistencia contra la hipocresía y la corrupción, inspirando a muchos a levantarse y buscar un cambio. Este impacto se extiende más allá de su tiempo, resonando en generaciones posteriores que también buscan una fe que sea auténtica y transformadora. El aroma salvaje también tiene un carácter inclusivo. Juan no discrimina en su llamado al arrepentimiento. Invita a todo, sin importar su trasfondo o estatus social. Esta apertura es un reflejo del amor incondicional de Dios, que busca restaurar a toda la humanidad. La multitud que se congrega a su alrededor es diversa, compuesta por pecadores, fariseos, publicanos y personas de distinto origen. El impacto del aroma salvaje es que todos son bienvenidos a experimentar la gracia de Dios, independientemente de su pasado. Este mensaje de inclusión es fundamental en el Evangelio y continúa siendo relevante hoy en día, recordándonos que el amor de Dios no conoce fronteras. Juan el Bautista no vivió para agradar a los hombres, sino para preparar corazón. Su aroma no era el de los perfumes del templo ni el de las cortes palacigas. Era el olor del desierto, crudo, libre, sin adorno. Y sin embargo, era el aroma exacto que Dios necesitaba en ese momento de la historia. Su fragancia espiritual estremecía al orgullo y despertaba al alma. Hoy, más que nunca, necesitamos creyentes que huelan a desierto y a cielo al mismo tiempo. Personas que, como Juan, no estén perfumadas por la cultura dominante, sino empapadas del espíritu. Que vivan con una pasión salvaje por Cristo, con una voz firme, clara y amorosa que diga, preparant el camino del Señor. Gracias por acompañarnos en este viaje aromático y espiritual por la vida de Juan el Bautista. Hoy redescubrimos que, aunque su entorno era agreste y su estilo de vida radical, su esencia tenía un propósito eterno, preparar el camino del Señor. Si este episodio habló a tu corazón, compártelo con alguien más. Suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos tu comentario. Queremos seguir caminando contigo por esta travesía entre fragancia terrenal y verdad celestial. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.